Bien, perfecto. Pues vamos con la siguiente pregunta, número 9. Encuentra los empleados que han trabajado en más de un departamento simultáneamente, ¿vale? A la vez, ya sea por un error que ha habido en la base de datos o simplemente porque, pues bueno, un empleado está realizando diferentes funciones en varios departamentos y se ha incluido de esa manera. Vamos a ir con la solución poco a poco, porque en este caso yo creo que es un poquito más complicado. Lo primero que tenemos que entender es que vamos a hacer un auto-join de, pues simplemente la misma tabla. Es decir, nosotros aquí vamos a coger la tabla que relaciona empleados con departamentos, que en este caso, como veis, sería esta de aquí con la misma de esta de aquí, y vamos a ver que simplemente estamos pues haciéndole un auto-join de tal manera pues que nos pone básicamente lo mismo. O sea, al final estamos diciendo que donde esté este registro pues lo una con la misma tabla que tenga este registro. Esto nos da cosas como que, por ejemplo, el número 10 nos lo pone hasta un total de 4 veces. ¿Por qué? Pues porque si nosotros vamos a la tabla normal, vemos que aquí el número 10 es el que ha estado en dos departamentos, ha estado en el 4 y en el 6. Entonces lo que nosotros queremos es ver si en alguno de estos casos que ha estado en varios departamentos, la fecha desde la que entró al departamento hasta la que estuvo ha coincidido de alguna manera con su entrada en otro departamento, es decir, pues que ha estado simultáneamente en varios. Y es por ello que aquí realmente vemos 4 registros, porque el primer registro de todos de esta tabla, ¿vale?, que es con el departamento 4, va a coincidir con la del departamento 4 de la misma tabla, pero también va a coincidir con la del departamento 6, y luego va a ocurrir lo mismo con el departamento 6. Va a coincidir con las de la misma tabla cuando estuvo en el 4 y con el 6. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Lo primero que vamos a hacer es simplemente hacer con un distinct que nos quite el número de empleados que estén repetidos, básicamente, para que nos ponga solo una vez cada uno de ellos si es que sale alguno. De esta manera hacemos lo mismo aquí, y el on, en este caso, vamos a hacer que coincida de varias maneras, no solo con el mismo empleado como teníamos anteriormente, sino que le vamos a aplicar 3 condiciones. Una condición es que los departamentos sean diferentes. Otra condición es que en la tabla 1 el from date, es decir, el desde, básicamente, sea menor al to date de la segunda tabla. Y lo mismo, pero al revés, que en la segunda tabla el from date sea menor que el to date de la primera. De esta manera, si simplemente aplicamos, vemos que en efecto no hay ningún empleado que haya trabajado en más de un departamento simultáneamente. Así que perfecto, vamos a por la siguiente. La pregunta es: muestra a los empleados cuyo salario es mayor que el salario promedio de toda la empresa. Pues aquí lo que tenemos que hacer es simplemente, lo primero, vamos a obtener los datos de la tabla de salarios y a la vez de la tabla de empleados. Vamos a conectar según el número de empleado, y aquí vamos a tener que aplicar una pequeña subconsulta. De hecho, esto lo vamos a poner aquí para que se entienda mejor. ¿Por qué? Pues porque en este caso, vamos a seleccionar el número de empleado, nombre, apellido y salario. Lo que pasa que nuestra condición tiene que ser mayor que una función de agregación. Entonces nosotros no podemos simplemente dejar esto así, ¿ok? Esto nosotros no podríamos dejarlo así, de tal manera que si yo, por ejemplo, corro esto, aquí simplemente me dará un único valor, que es por ello por lo que no puedo ponerlo sin una subconsulta, y ahora yo le estoy diciendo que sí, el salario sea mayor que este salario medio, de tal manera que si ejecutamos la consulta ya vais a ver que nos va a poner todos los empleados que tienen una consulta mayor que la media, y además incluso con los empleados repetidos, porque por ejemplo este primero de aquí ha tenido en todas sus etapas una media mayor. Nosotros podríamos hacer ahora un group by y simplemente nos eliminaría estos, pero bueno, lo hemos dejado así que vamos a lo siguiente. Perfecto, pues vamos con el siguiente problema. Número 11. Encuentra los empleados cuyo salario ha cambiado más de 3 veces. En este caso vamos a hacer una consulta sin usar una CTI y seguidamente vamos a empezar, ya que a partir de aquí serán bastante más comunes, a aplicar alguna CTI, ¿ok? Así que bueno, la respuesta sin ninguna CTI, lo que yo he hecho es hacer un select del número de empleado y simplemente hacer un count y renombrarlo como un número de sueldos. En este caso de salaries, evidentemente, hemos hecho un group by el número de empleados, el número normal de empleado, y simplemente con un having siendo el sueldo mayor de 2, ¿ok? Podríamos hacer aquí un order by si nosotros quisiésemos, ¿ok? Simplemente para hacer, por ejemplo, un top en el que lo viésemos un poquito más claro. Sin embargo, aquí el objetivo, ¿vale?, es
crear una CTI y poder empezar a verlas más continuamente en el resto de ejercicios, ¿ok? Así que si quisiésemos hacerla, básicamente yo la he llamado número de sueldos y ya sabéis que básicamente sirven para tener una estructura mucho más clara en nuestras consultas y también van a servir para consultas que sean un poquito más complicadas, de tal manera que, bueno, simplemente estamos seleccionando de igual manera el número de empleado y haciendo un count y llamándolo como número de sueldos, hacemos un group by el número de empleado, evidentemente, de la tabla de salarios, y aquí luego ya en la consulta principal vamos a seleccionarlo todo y simplemente vamos a indicarle aquí en un where que el número de sueldos sea mayor que 2. Como nosotros aquí realmente estamos filtrando ya de todo lo que tenemos aquí, no hace falta que sea un having, por eso podemos hacerlo con un where y ya está. Así que bueno, vamos a pasar a la siguiente. Perfecto, ahora la siguiente pregunta nos dice que mostremos los empleados que tienen el mismo salario actual que al momento de ser contratados. Ya sabéis que vosotros podéis hacer una consulta diferente a la que haga yo. Sin embargo, yo de primeras lo que hice básicamente es agrupar por número de empleado todos los salarios, pero simplemente indicarle que haga un having count que sea igual a 1, es decir, que la tabla de salarios básicamente, como la que tenemos aquí, simplemente en estos registros el count, el número de haciendo un group by, sea simplemente de 1, es decir, solo haya un registro. Por ejemplo, podéis ver que, bueno, pues aquí no hay ninguno que tenga pocos. Mira, este por ejemplo tiene 3, el número 8, pues que ha cambiado un poco de sueldo. En este caso yo le estaría diciendo que solo existiese un rango de salario, ¿ok? Es decir, que no le hayan subido el sueldo en ningún momento. Y como ves aquí hay bastantes opciones. ¿Qué pasa? Que esto no tiene por qué significar que todos tengan el mismo salario actual que al momento de ser contratados, porque es posible que quizás haya habido un cambio de departamento en un empleado, pero no le hayan subido el sueldo. Vale, pues para que todo quede un poquito más perfecto y cuente ese caso que hemos comentado, vamos a hacer una CTI en la que voy a llamarlo Salary History y vamos a introducir algo que aún no hemos hecho y que voy a explicar en un momento, que son las funciones de ventana. Ya sabéis, si habéis estudiado la teoría, que las funciones de ventana realmente permiten realizar cálculos sobre un conjunto de filas seleccionadas, pero bueno, que no eliminan las filas originales como lo hace Group By, de manera que puedes calcular totales, promedios o rankings en ese conjunto de datos y que se ponen como una nueva columna. Hay bastantes, Field Value es una de ellas, pero también pues tenemos Rank, Dense Rank, obviamente el Partition By, que ahora explicaremos. Sin embargo, lo que vamos a hacer es simplemente aquí primero hacer un select de todo para que veáis exactamente qué es lo que va a hacer esta función de ventana. Perfecto, pues se ha tardado un poquito porque ya las consultas hay algunas que empiezan a ser un poco densas, de manera que bueno, simplemente para que veáis estamos seleccionando todo lo que hay aquí, es decir, que casi que no nos serviría de nada, por así decirlo, así. Y lo que le estamos seleccionando es básicamente el número de empleado, el salario, hasta cuándo tiene ese salario y el primer valor de todos los salarios que se hagan haciendo una partición por el número de empleado y básicamente ordenándolo por el front rate, ¿ok? Que no lo hemos puesto ni siquiera aquí. Es decir, lo que vamos a hacer es obtener el primer salario registrado de cada empleado, pero ordenándolo por la fecha de inicio, ¿ok? Entonces, como vemos aquí, por ejemplo, como no tenemos aún ninguna otra cosa de la consulta, nosotros básicamente lo que estamos poniendo es cada uno de estos empleados, cuál es el salario normal, hasta cuándo lo tenía, pero cuál es el primer salario, que como veis va a coincidir con el primero de todos que tiene ya de por sí, ¿no? De manera que simplemente lo que estamos diciéndole es que nos ponga el primer valor del salario según el Partition By. ¿Por qué? Pues porque si nosotros no le ponemos que sea según el número de empleado, SQL no sabría de qué primer salario estamos hablando. Es decir, si nos vamos aquí a la tabla normal, SQL no sabría, vamos a subir, si nosotros estamos hablando del primer salario del empleado número 1, ¿vale? Que sería este de aquí, o del empleado número 2, o de cuál. De tal manera que le estamos diciendo, mira, del 1, coge el primero que tenga, que va a ser este. Del 2, que es este de aquí, coge el primero que tenga, que será este, ¿ok? ¿Vale? Esa es la función básicamente. De tal manera que, bueno, vamos a volver a lo que teníamos antes, que era esto de aquí, porque ahora lo que nosotros vamos a decirle es que primero que no nos repita el número de empleado, que nos deje solo en 1, lo vamos a hacer, obviamente, de la CTI que acabamos de definir, y le vamos a poner que el salario tiene que ser básicamente el first salary, ¿vale? Lo que hemos definido aquí como el primer salario. Y además le vamos a poner
que el to date sea el actual, es decir, vamos a asegurarnos que esto, pues bueno, quizás también podríamos haberlo hecho antes. Ya os digo que esto siempre es dependiendo de la consulta que queráis hacer, si queréis, porque hay muchas preguntas que se pueden entender como si es con empleados de hasta el momento de ahora, ¿no? O si es un momento histórico. No lo llego a aclarar en todas las preguntas, es un poco libre albedrío. Entonces, aquí lo que les estamos diciendo es que siempre que el salario sea el mismo del primero y siempre que el to date sea ahora, que es seguro que estamos evaluando el salario actual, pues nos haga la consulta. Perfecto, pues no nos ha puesto absolutamente ninguno, de manera que significa que no hay ninguno que actualmente no haya recibido ningún aumento de sueldo y que actualmente esté trabajando. Esto puede que os parezca un poco raro porque a mí también me lo parece y me hace preguntarme si la consulta está bien, pero si por ejemplo nos vamos aquí, que es la consulta que hemos hecho anteriormente sin la CTI, por ejemplo podemos ver algunos de estos que vamos a comparar manualmente, podemos ver como el número 1015, ok, vamos a verlo por aquí. Bueno, vamos a ver primero el número 73, que lo tenemos aquí ya. Vemos que en efecto solo tenía un salario, pero como veis aquí no está trabajando actualmente en la empresa. Lo mismo pasa con el número 15. El número 15 en efecto de igual manera solo tiene un salario, pero no está trabajando actualmente en la empresa. Y si queréis vamos a mirar alguno más, como por ejemplo el 82. Y en efecto sigue sin trabajar actualmente en la empresa. Así que bueno, parecía que no estaba funcionando a mí, pero ya vemos que realmente no es casualidad. Así que vamos a la siguiente. La siguiente pregunta es que calculemos la duración promedio en días de los títulos ocupados por los empleados. Es decir, cuánto tiempo suele estar un mismo empleado en un título. De manera que vamos a hacer otra CTI. En este caso lo vamos a llamar Time Titles. Y vamos a hacer un select del número de empleados, el título, la diferencia de días, que ya la hemos visto, que básicamente consiste en restar el to date con el from date. Vamos a llamarlo tiempo trabajando y simplemente le tenemos que indicar, evidentemente, que el día no coincida con el día actual, porque entonces simplemente no estaríamos teniendo en cuenta gente que sigue trabajando en el mismo puesto, y eso no queremos que cuente. Queremos que solo cuente gente que ya ha pasado de un rol a otro, de manera que luego ya en la consulta principal ya podemos hacer, gracias a que hemos hecho una CTI, podemos hacer una función de agregación aquí sin problemas que nos cuente el average de este tiempo trabajado que hemos visto aquí, ¿vale? De este date diff básicamente. Vamos a agruparlo mediante el título para que nos llegue a cada uno de ellos y simplemente, evidentemente, lo vamos a obtener de la tabla time Titles que acabamos de crear. Lo siguiente que nos piden es que mostremos los empleados junto con una columna adicional que nos indique alto salario si tiene un salario mayor a 80.000, salario medio si está entre 50 y 80.000 y bajo salario si es menor a 50.000. Con esta consulta vamos a trabajar los case junto con el when y el else, ¿vale? Así que vamos allá. La respuesta básicamente a esta pregunta yo la he hecho de esta manera. Simplemente en este caso no hacemos ni una CTI ni nada, porque lo único que vamos a hacer es seleccionar tanto número de empleado primero, nombre, apellido y el propio salario, y vamos a crear una nueva columna, que es lo que estamos haciendo con esto, con esta sintaxis, en el que le vamos a indicar, en el caso de, básicamente, de que el salario sea mayor de 80.000, then entonces ponle alto salario. En el caso de que el salario esté entre este y este incluidos, pues entonces salario medio. En cualquiera de otro caso simplemente vamos a ponerle que el salario sea bajo. Y ya sabéis que tenemos que acabar con and as, categoría salarial, que es la manera que la vamos a llamar. ¿Okay? Y bueno, que sea simplemente de la tabla de empleados, llamamos y que le hagamos un join con salaries de tal manera que podamos incluir todo lo que nos interesa, tanto el salario como el nombre. Perfecto, vamos a por la siguiente. Lo siguiente que nos dicen es que contemos la cantidad de empleados actualmente por género en cada departamento. Como pista os voy a dar que también deberéis de utilizar los case y los when para así ganarles un número y que de esta manera se puedan contar según sean hombres y mujeres. De tal manera que, bueno, la solución, en este caso yo lo he puesto de esta manera. Vamos a ejecutarla primero. Vamos a hacer un select, vamos a hacer un par de joins. En este caso queremos información tanto del nombre del departamento, por eso incluimos esta tabla, como de los propios empleados, que es donde pone si el género es hombre o mujer. Simplemente le vamos a añadir la que relaciona departamento-empleado, porque si no, la tabla de departamentos y de empleados no se relaciona con ninguna columna entre ellas. Bien, pues lo que le estamos diciendo es que nos dé el nombre del departamento y básicamente que haga un count de esta manera. Cuando el género sea masculino, simplemente
cuéntalo como 1. Y cuando el género sea femenino, cuéntalo como 1. Y simplemente haz un conteo de todos estos porque lo vamos a hacer un group by con el nombre del departamento, de manera que todas las personas que estén en Customer Service, que sean hombres, van a tener un 1, se van a contar y van a salir este total. Y lo mismo para las mujeres. De nuevo vamos a hacer un where en el que simplemente sean las personas que están trabajando actualmente, y luego vamos a hacer simplemente un order by el nombre del departamento, pues porque me ha apetecido, pero podríamos no hacerlo y ya está. De manera que bueno, podemos ver aquí los resultados. En general vemos que hay más hombres que mujeres, básicamente, como se puede ver. Bueno, esta database es del 2000, pero vamos, ya estaba aquí un poco machista la cosa, supongo, ¿no? Pero bueno, vamos a por la siguiente pregunta. Perfecto, y en la última pregunta que tenemos aquí de las consultas intermedias, vamos a pedir que mostremos los empleados que tengan nombre, bueno, que se lo pongamos, cuyo salario sea el más alto dentro de cada uno de sus departamentos. De manera que bueno, yo como solución, vamos a bajar un poquito más por aquí, he hecho una CTI, la cual he llamado Max Salaries, en la que simplemente hemos seleccionado el número del departamento, el salario máximo, lo hemos llamado Max Salary. En este caso lo hemos hecho simplemente de la tabla de los salarios y le hemos hecho un join de la tabla que relaciona el departamento con empleado, de tal manera que le ponemos que simplemente nos indique de nuevo los salarios que corresponden a la gente que trabaja actualmente y que haga un group by según el número del departamento. Muy bien, perfecto, hasta aquí fácil. Y aquí quizás da un poquito de miedo, pero realmente lo único que estamos haciendo son muchísimos joins. En este caso, tanto de la tabla de salarios como la de empleados, como la que relaciona departamento con empleados, como la de departamentos, y evidentemente con la CTI que acabamos de crear. Todo esto simplemente para que podamos obtener todos los nombres que nosotros requerimos. De tal manera que bueno, lo que nos va a filtrar básicamente es el max, porque estamos poniendo aquí que sea el máximo de salario que nos indique, pero que evidentemente sea en ambos casos de solo aquellas personas que estén trabajando actualmente. Así que espero que os haya gustado y nos vemos con el siguiente vídeo, que ya va a tener consultas un poquito más complejas, en la que bueno, pues las subconsultas y las CTIs se van a ver pues ya casi desde el principio, y vamos a ver pues ya bastante más funciones de ventanas, procedimientos almacenados, transacciones e incluso triggers. Así que espero que os haya gustado y nos vemos.